Vamos a comenzar con este mensaje de este hermoso día, hermanos. Y vamos a hablar acerca de los diezmos y ofrendas, ¿verdad? Sabemos bien, hermanos, que en las iglesias regularmente, en todas las iglesias se tienen que predicar de un poco de todo. Amonestaciones, amor entre los hermanos, profecías, de todo un poco, ¿verdad? Pero hay iglesias, hermanos, que no meten casi nada de esos mensajes, sino solamente hablan de dinero y prosperidad. Incluso, hermanos, hay iglesias que no hablan acerca de los diezmos y ofrendas por miedo de que los feligreses pues ya no asistan a las iglesias, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios? ¿Por qué Dios pide los diezmos y las ofrendas? ¿Qué es lo que debe de hacer el filigrese al dar los diezmos y ofrendas? Todas esas preguntas, hermanos, muchas veces el enemigo también nos mete dudas, ¿verdad?, en nuestras mentes, y decimos, bueno, pues si yo doy mis diezmos y si yo doy mis ofrendas, ¿para quién va ese dinero? Solamente, hermanos, nosotros como filigreses, como miembros de la iglesia, nosotros debemos de cumplir con nuestra parte. Nuestra parte, ¿cuál es? Es la obediencia ¿a quién? A Dios. No es la obediencia al hombre, sino es la obediencia a Dios. Y eso es lo que más importa, nuestra obediencia. Sabemos, hermanos, y este tema es titulado Dios da y Dios pide obediencia, ¿verdad? Si vemos bien el Deuteronomio 8:17, con el cual comenzamos este mensaje, ¿cómo comienza? Dice la palabra de nuestro Dios: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de rodillas para hacer la oración. Padre bendito, una vez más, Señor Santo, nos postramos ante tu presencia, Señor Santo. No nos cansamos, Señor Santo, porque usted es nuestro Padre, usted es nuestro Rey, Señor, y usted merece toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos, Padre mi Santo. En esta hermosa hora, Señor Santo, una vez más, Señor, te pedimos, Señor Santo, que su Santo Espíritu sea descendido de lo alto, Señor, para que nos enseñe estas verdades, Padre mi Santo, que tienes para cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender, Señor Santo, y comprender de su palabra, Señor Santo. Y no solamente nosotros, sino por aquellos, Señor Santo, que desean escuchar tu palabra, Señor Santo. Por aquellos, Padre mi Santo, que están enfermos, Señor. Por aquellos, Señor Santo, que están en problemas, en dificultades, Señor Santo. Dales ese aliento de esperanza, ese aliento de vida que necesitan, Padre mi Santo. Te pedimos, Señor Santo, que te quedes con nosotros en cada corazón y en cada mente, Señor Santo. Que tus palabras penetren a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, pues, hermanos, vemos aquí el propósito, ¿verdad?, de no olvidarnos de nuestro Dios. Pero la pregunta es, ¿Dios es dueño de todo? ¿Sí o no? Dios es dueño de todo, ¿verdad? Y eso lo vamos a comprobar con lo que dice Salmos 24:1. Vayamos a ver qué es lo que dice Salmos 24:1. Dice la palabra de nuestro Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que incluso, hermanos, todo lo que nosotros vemos
todo lo que nosotros palpamos, incluso nosotros, ¿de quiénes somos? De Dios, ¿verdad? Entonces vemos aquí que en este salmo dice que todo lo que hay en este mundo es de nuestro Dios. ¿Y a quién le pertenece? A Dios, ¿verdad? A Él mismo. Vayamos a ver qué es lo que dice en Salmos 50, 11 y 12. Salmos 50, 11 y 12. Dice la palabra de nuestro Dios: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. El 12. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Otro versículo, hermanos, que demuestra que este mundo y todo lo que en él existe, ¿a quién pertenece? A Dios, ¿verdad? Ahora vayamos a ver qué es lo que dice Ageo 2.8. Ageo 2.8. Y dice la palabra de nuestro Dios: mía es la plata y mío que es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Con estos versículos, hermanos, hay muchas personas que dicen: bueno, pues, si Dios es el dueño de todo, ¿por qué quiere Dios que nosotros demos el diezmo? ¿Por qué quiere Dios que nosotros demos ofrendas? Esa es una de las preguntas que muchos se hacen hoy en día. Y una de las cuestiones, hermanos, es de que muchas veces, incluso nosotros sabiendo esto, sabiendo de que Dios es el creador de este universo, de que Dios es el dueño, muchas veces nosotros como cristianos y conociendo los propósitos de los diezmos y ofrendas, ¿qué es lo que a veces pasa? Incluso nosotros tenemos esa duda, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos esa duda? Porque el enemigo ataca nuestros pensamientos. Y antes de que nosotros comenzáramos en el camino del cristianismo, de conocer a Cristo Jesús, ¿qué es lo que pasaba antes de llegar a los pies de Cristo? Teníamos muchas dudas. Entre esas dudas era de que, ¿por qué yo voy a dar mi dinero al pastor? ¿Por qué yo voy a dar mi dinero a los que no trabajan? ¿Verdad? Que trabajen ellos para que ellos puedan sustentarse. Incluso, hermanos, el enemigo hoy en día está trabajando muy duro por ese lado, ¿verdad? Porque déjenme decirles, hermanos, que hay pastores, y esto no es para juzgar, ¿verdad? Sino es para ver la realidad de cómo el enemigo trabaja. Hay pastores, hermanos, que se meten a estudiar para pastores profesionales, no con el propósito de llevar el mensaje de salvación a las personas, sino con el propósito de ¿qué? De que por medio de la palabra de Dios obtener ganancias. Y eso es lo que ha pasado hoy en día en todas las iglesias del mundo, incluyendo la iglesia adventista. Hemos caído en ese gran problema, hermanos, de que personas ya no buscan o estudian o tienen su título para predicar el mensaje de verdad, sino para obtener ganancias. Yo conozco un hermano que él me platicó de una historia, ¿verdad?
de su paisano. Dice que este hombre, su paisano, del hermano que yo conozco, él va a la Central 1, dice este hermano que el hombre llegó a la iglesia central y como tenía la habilidad del hablar, pues se hizo pastor, ¿verdad? Y de ahí no sé qué fue lo que pasó, que ese pastor se salió de la iglesia y se fue a otra iglesia y fundó otra denominación, ¿verdad? Y pasó el tiempo. Dice que un día lo encontró y este hermano le pregunta a su paisano y le dice, oye, dice, ¿cómo te va con la iglesia? ¿Cómo estás yendo con la iglesia? Y él se queda así como diciendo, ¿la iglesia? Y él dice, oh, dice, el negocio, dice. Ahí podemos ver, hermanos, cómo hay personas y cómo Satanás usa a personas para que desvíen el propósito, ¿verdad?, de la salvación. Pero sabemos, hermanos, que Dios puso leyes, en cual esas leyes está el diezmar, ¿verdad? Vayamos a ver, dice, ¿por qué Dios pide diezmos y ofrendas? Dios quiere que su pueblo sea bondadoso y obediente. Lo vemos en la historia de los israelitas cuando los sacó Dios de Egipto. Vemos, hermanos, en esta historia que, si quieren acompañarme en Éxodo 11, 2, 3, capítulo 11, versículos 2 y 3, vemos aquí en esta historia, ya cuando los israelitas iban a salir de Egipto, dice que Dios, ¿verdad?, le dijo a Moisés que fuera cada uno con quién, con su vecino, los egipcios, y les pidieran, ¿verdad?, cosas para que ellos se fueran de Egipto. Dice en Éxodo 11, capítulo 11, versículo 2 y 3, dice, habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino, ¿qué? Cada una a su vecina alhajas de plata y de oro, ¿verdad? El 3, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Imagínense, hermanos, si estos israelitas salieran sin nada de ese lugar de Egipto, cómo anduvieran en el desierto. Aquí vemos una gran enseñanza de que dice que Dios dio gracia al pueblo en los ojos de ¿quién? De los egipcios, ¿verdad? Ahora, todas estas cosas, hermanos, que el pueblo fue y recolectó, ¿eran para ellos mismos? ¿Sí o no? Sí, eran para ellos mismos. O sea, si yo voy y le pido a un vecino algo, ¿verdad? Por ejemplo, los egipcios fueron con sus vecinos, le pidieron algo y ese algo era para ellos, ¿verdad? Pero hay algo muy importante, hermanos, que es lo que le quería enseñar Dios a este pueblo. Dios ya les había dado riquezas a este pueblo que era pobre, ¿sí o no? Sí, porque este pueblo al salir de Egipto, si Dios no le hubiera dicho a Moisés que fueran y pidieran cosa alguna a su vecino, si este pueblo no hubiera hecho eso, ¿qué hubiera pasado? Ese pueblo hubiera salido pobre, ¿de dónde? De Egipto.
Pero en cambio, dice aquí el versículo que Dios dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. O sea que los mismos egipcios venían y les daban las cosas. Le venía y les decía, ¿sabes qué? Llévate esto, eso es para ti. Y váyanse de aquí porque ya no queremos más plagas, ¿verdad? Y eso era lo que pasaba. Pero Dios le quería enseñar a este pueblo una gran enseñanza. Vayamos a ver en Éxodo 25, 1 y 2, ya está el 8. 1 y 2, ahí nos saltamos al 8. En la historia dice que Dios fue bondadoso con el pueblo. Ahora Dios pide que nosotros seamos bondadosos y obedientes, ¿verdad? Vayamos a ver qué es lo que dice. Éxodo 1, 25, 1 y 2 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí, ¿qué? Ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esa es la ofrenda, el 8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Bien, hermanos, aquí está la enseñanza. El pueblo de Israel, vamos con el primer punto. El pueblo de Israel había recibido de gracia, ¿sí o no? Sí, había recibido de gracia. Los egipcios le regalaron muchas cosas de oro, de plata, de bronce, muchas cosas. Ahora el Señor pide al pueblo que una ofrenda voluntaria. Ahora aquí viene la prueba, hermanos. La prueba de que este pueblo tenía que hacer. Aquí vemos, hermanos, que cuando nosotros recibimos de gracia, debemos de dar ¿qué? De gracia. Cuando nosotros recibimos de gracia y damos de gracia, ¿qué es lo que sigue diciendo ahí nuestro Dios? Dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea que, hermanos, aquí hay algo muy importante. Si nosotros como familia que somos, como hermanos que somos, venimos aquí en este lugar y adoramos a Dios en este lugar, ¿usted cree que este lugar se va a apagar solo? ¿Usted cree que la luz que nosotros usamos se va a apagar solo? ¿Usted cree que el agua se va a apagar solo? No. Aunque vimos en los versículos anteriores que dice que Dios es el dueño de todo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero, como dice aquí, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora, hermanos, ¿Dios nos ha bendecido con un trabajo? ¿Sí o no? Sí, nos ha bendecido con un trabajo. Cuando nosotros somos bendecidos con un trabajo, el patrón ve cómo trabajas tú. Que eres responsable, que eres un buen trabajador, que no has fallado a tu trabajo. Y él está viendo, pero Dios pone dentro del patrón gracia, bondad. ¿Y qué es lo que dice el patrón? Bueno, pues este obrero trabaja bien, pues le voy a aumentar algo de dinero, ¿no? Por su trabajo. Dios, ¿qué es lo que está haciendo ahí con nosotros? Nos está dando, ¿qué? De gracia. Ahora, si Dios nos dio de gracia, nosotros tenemos que dar, ¿qué? De gracia, ¿verdad?
¿Para qué debemos de diezmar? Vayamos a ver qué es lo que dice Deuteronomio 14, 22 y 23. Deuteronomio 14, 22 y 23. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas, ¿qué? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ese es el punto principal, hermanos, de que nosotros al diezmar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Siendo obedientes a Dios. No solamente de decir, bueno, pues yo guardo el sábado, yo guardo los mandamientos, sino aquí hay algo muy importante, hermanos, de que si Dios nos dio de gracia, nosotros tenemos que dar ¿qué? De gracia, ¿verdad? Porque si nosotros recibimos, tenemos que aportar algo a donde nosotros estamos asistiendo. Porque muchas veces, hermanos, nosotros decimos, bueno, pues la iglesia tiene dinero, tiene con qué pagar las cosas, ¿para qué necesita mi diezmo? Pero aquí no es cuestión de que yo venga y les diga yo a ustedes, tienen que dar su diezmo. Es de cada persona, hermanos. Es de la obediencia de cada persona. Pero hoy en día, hermanos, lastimosamente, las iglesias han caído en ese gran problema de que el pastor o el tesorero van con las familias y le dicen, ¿sabes qué? Tú no estás dando tu diezmo, ¿qué es lo que está pasando? Ese ya es un grave error que ha entrado hoy en día en la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día las personas o los obreros, los que trabajan en la iglesia, ya no ven calidad, ya ven ¿qué? El número. Entre más número tú tengas, más puedes ganar. Pero eso no es la voluntad de nuestro Dios. Lo que nosotros debemos de hacer es de que Dios nos ha puesto en este lugar y todos los diezmos que recibimos es para pagar este lugar, es para pagar la luz, es para pagar el agua, para hacer muchas cosas. Incluso, hermanos, para tener un pequeño fondo, porque va a llegar un momento de que tal vez lo que hemos pasado, ¿verdad? Con esto del coronavirus, si la iglesia no tuviera un fondo, ¿qué hubiera pasado? Nos quedaríamos endeudados, ¿verdad? Incluso mucha gente dice, ¿verdad? Bueno, pues a mí me van a perdonar 3 meses de renta. Pero ¿qué es lo que pasaba cuando uno iba y le preguntaba a la persona principal de los edificios? ¿Sabe qué? Sí, se te va a dar chance de que no pagues 3 meses, pero ya cuando se recupere todo esto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que pagar todos los meses atrasados que tú no pudiste pagar. De igual manera, hermanos, pasa en nuestra iglesia, ¿verdad? Si nosotros no aportamos, estamos, ¿qué? Desobedeciendo a Dios. Malaquías 3:10.
Vayamos a ver qué es lo que dice Malaquías 3:10. Dios nos hace una invitación y Dios también promete. Aparte de la invitación de que Dios nos hace, Dios promete, ¿verdad? Dice Malaquías 3:10, la invitación es traer todos los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí. Y haya alimento, ¿en dónde? En mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, ¿verdad? Vemos bien, hermanos, que en los tiempos de los israelitas, pues habrían diferentes leyes, ¿verdad? Y también diferentes diezmos, los diezmos eran ¿para qué? Para los que trabajaban dentro del santuario. También agarraban otro diezmo, ¿para qué? Para los pobres, para las viudas. Incluso, hermanos, Dios les decía al pueblo de Israel que cuando ellos iban a cosechar, que dejaran un poquito de grano. ¿Para qué? Para que vinieran los pobres, para que vinieran las viudas y recogieran de esos granos que ellos habían dejado ahí, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, de que en el santuario trabajaba un grupo de personas. ¿Saben ustedes cuál grupo de personas trabajaban en el santuario? Los levitas, ¿verdad? Si vemos bien en la historia de Éxodo, Números, Levítico, todos esos libros que hablan acerca del santuario, la administración del santuario, dice que estos levitas no recibieron nada de herencia. Ninguna tierra ellos trabajaban. Solamente se dedicaban ¿en dónde? En el santuario, en el trabajo del santuario. Pero al pasar el tiempo, hermanos, llegaba el momento de que incluso el pueblo de Israel dejaba de diezmar, dejaba a un lado las leyes de Dios y se iban atrás de ¿qué? De otros dioses. Y vemos en Nehemías, ¿verdad? Nehemías reprende al pueblo y dice, ¿por qué ustedes han hecho todo esto? Ya no tenemos levitas aquí, en este lugar. Ahora dice que volvieron a traer los levitas nuevamente. ¿Para qué? Para administración del santuario. Pero los levitas en ese tiempo, como el pueblo ya no diezmaba, como el pueblo ya no daba sus ofrendas, ¿qué es lo que pasó con los levitas? Con los levitas fue lo que pasó, es de que ellos mismos fueron y buscaron un trabajo propio para el sustento de ellos mismos y el sustento de ¿quiénes? De sus familias. Entonces vemos aquí la invitación, ¿verdad? Traed todos los diezmos al alfolí y la promesa es que va a haber alimento en la casa. Y dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hay algo más, otra promesa más. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová, ¿quién? De los ejércitos. Eso lo dice Dios, eso no lo digo yo. Pero hoy en día, hermanos, el enemigo ha atacado mucho a la iglesia, incluyendo los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque mucha gente de allá afuera que no conoce los caminos de Dios, ve a los pastores que tienen sus lujosos carros, sus
lujosas casas, muchas cosas tienen. Y dicen, no, ¿yo para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a dejar mi dinero ahí? Vemos, hermanos, que si nosotros somos obedientes, nosotros estamos, ¿qué? Cumpliendo con nuestro deber. Ahora, el deber de la iglesia o el deber del que ministra los diezmos y las ofrendas va a tener cuentas ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Ya depende de él si lo usa para bien o lo usa para mal. Pero ya nosotros como filigreses que somos o miembros de la iglesia que somos, nosotros cumplimos con nuestro deber de obedecer a Dios, ¿verdad? La hermana Ellen White dice en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, capítulo 18, probemos al Señor. Comienza con esa pregunta: ¿obedeceremos a Dios y le llevaremos todos nuestros diezmos y ofrendas para que haya alimento a fin de satisfacer las necesidades de las almas que sienten hambre por el pan de vida? Dios nos invita a ponerlo a prueba ahora mismo, ¿verdad? Sigue diciendo, Él nos ha dicho que abrirá las ventanas del cielo y derramará sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Él empeña su palabra y dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, vayamos a ver qué es lo que nos dice Dios en San Mateo 6:33. ¿Cómo dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que os serán añadidas, ¿verdad? Ahí vemos la importancia de nosotros de buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Muchas veces, hermanos, nosotros o las personas que escuchan el mensaje acerca de la prosperidad, hoy en día, olvídese, es el tema más importante, ¿verdad? La prosperidad. Hay personas o iglesias que incluso dicen, si tú me das $1,000, Dios te va a bendecir con $10,000. Si tú me das tanta cantidad, Dios te lo va a multiplicar. Y muchas personas caen en ese error, ¿verdad? De decir, bueno, pues yo estoy necesitado ahorita, pues yo voy a dar lo poquito que tengo a Dios y yo sé que Dios me va a bendecir con eso. Muchas veces caemos en esas tentaciones, hermanos, o en esos errores de decir, bueno, pues Dios ha prometido de que me va a bendecir si yo tan solo le doy poquito. Dios conoce nuestros corazones y con qué intención lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque nuestras intenciones parecen buenas, pero son malas delante de nuestro Dios. Vayamos a ver qué es lo que dice ahí mismo en San Mateo 6, 19 y 21. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros, ¿en dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará ¿qué? También vuestro corazón. ¿Han escuchado ese dicho? Entre más tienes, más quieres, ¿verdad?
Y así nos pasa como seres humanos, así nos pasa a nosotros. Que entre más ganamos, más que, más queremos. Pero, ¿qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios? Que ahí donde está vuestro tesoro, ahí estará ¿qué? También vuestro corazón. Si nosotros buscamos las riquezas de este mundo, ¿a dónde va a estar en nuestro corazón? ¿En lo celestial o en este mundo? En este mundo. Si nosotros buscamos las cosas celestiales, nuestro corazón va a estar en el cielo, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice en 2 Corintios 9, 6 y 7. 2 Corintios 9, 6 y 7. Dice la palabra de nuestro Dios: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, hermanos, nosotros como miembros de iglesia debemos de dar a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Porque eso le pertenece a Él. Como vimos, Dios es el creador de todo. Dios da su bondad hacia nosotros, nos da su gracia, y nosotros ¿qué debemos de dar? De gracia, ¿verdad? En consejos sobre mayordomía cristiana no se corre ningún riesgo. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, decimos, bueno, pues yo voy a meter mi dinero al banco y ahí me van a dar los intereses, ¿verdad?, que por el dinero que tengo ahí. Pero muchas veces hay personas que invierten su dinero en otras cosas que no necesitan, ¿verdad? En otras cosas que tal vez en esas cosas pues pierdan su dinero y no saben. Pero la hermana G. de Way nos dice: oh, qué seguridad benigna, plena y completa se nos da si tan solo hacemos lo que Dios requiere. Procedé en este asunto como si creyeres que el Señor hará tal como ha prometido. Arriesguémonos algo contra la palabra de Dios. Muchas personas, en su celo por enriquecerse, corren grandes riesgos, pasan por alto cosas de importancia eterna y sacrifican nobles principios, y sin embargo pueden perderlo todo en el fuego. Pero al cumplir con las invitaciones eternas, nosotros no corremos ningún riesgo. Debemos aceptar la palabra de Dios y con fe sencilla debemos avanzar confiando en las promesas y dar al Señor lo que es suyo, ¿verdad? Esa es la invitación, hermanos, de que nosotros debemos de dar al Señor lo que es de Él. Ya para concluir, hermanos, debemos de recordarnos de nuestro Dios. Vayamos a ver nuevamente Deuteronomio 8, 11. Dice Deuteronomio 8:11. Esa es una amonestación de Dios de no olvidarse de Él, ¿verdad? Dice, fíjense bien cómo comienza. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios,
para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Cómo comienza? Que debemos de cuidarnos, de no olvidarnos de nuestro Dios. Sigue diciendo, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumenten. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del Pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para los postres hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. El 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de afirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces, hermanos, ahí en primer lugar, nosotros debemos de tener mucho, pero mucho cuidado de no olvidarnos de nuestro Dios. Debemos nosotros de acordarnos de Jehová nuestro Dios. Debemos de ser obedientes a su mandato que Él ha puesto. Traer los diezmos a la fulí y haya que alimento en mi casa. Que Dios le bendiga, hermanos. Esa es la invitación.